¿Cómo palías el vacío existencial del ateísmo y el nihilismo? ¿Cuál vacío? Mi vida está llena de alegría, mi vida está llena de arte, mi vida está llena de participación social, de tratar de hacer un mundo un poco mejor para los que vienen después de mí. ¿Cuál nihilismo? ¿Cuál? El ateísmo está lleno de oportunidades. Tengo una sola vida. No puedo desperdiciarla en la nada. El ateo sabe que esta es su oportunidad. Los acontecimientos aleatorios de un universo de 13.800 millones de años enormemente complejo y raro han dado como resultado la coincidencia de que yo esté aquí. Que un montón de moléculas se hayan unido para que yo esté aquí. El resultado de mis padres, el resultado de lo que como, el resultado de mi educación, el resultado de... ¿Cómo voy a desperdiciar esta oportunidad pensando en el vacío nihilista del no hay nada vale la pena? Todo vale la pena, la vida vale la pena, la música vale la pena, el arte vale la pena, los orgasmos valen la pena, las sonrisas de los niños con sus perritos valen la pena. Yo recojo a mi hijo todos los días en la escuela y veo a los niños, sus perritos los reciben y te derrites por dentro. Y además yo me doy cuenta de una cosa muy importante, lo he dicho y lo voy a repetir. Ya sé que me repito mucho, los que me conocen perdónenme. Veo a toda la gente a mi alrededor y siempre me acuerdo que todos tienen derecho a ser, tienen el mismo derecho que yo a ser felices, a vivir dignamente, a disfrutar de su familia, a disfrutar del arte, a disfrutar de la ciencia, del conocimiento, del pensamiento crítico. Toda la gente a mi alrededor tiene el mismo derecho que yo, aunque algunos tengan cara que me cae mal al principio. Hombre, hacer algo para que esa gente pueda hacer realidad ese derecho a mí me parece importantísimo. Lo he tratado de hacer a mi modesta manera, como escritor, como periodista, como músico, como comunicador en radio y ahora en YouTube. ¿Cuál vacío? Es que esa idea de que el ateísmo es vacío es absolutamente imaginaria, además es profundamente humillante, porque parte de la base de que el único sentido de la vida humana puede hallarse en la satisfacción de una deidad que puede ser inexistente y en una vida posterior. O sea, esta vida da igual, porque luego hay otra donde, puedes comer queso azul todos los días. O si eres musulmán, pues te dan 12 vírgenes. Y si eres mujer musulmana, pues te harán virgen y te entregarán a un miembro del Daesh, porque no dice que Mahoma no dice qué va a pasar con las mujeres cuando mueren, si son buenas musulmanas. Probablemente sea eso. En cambio, yo digo, esta vida hay que vivirla a plenitud, hay que darle grandes mordidas a la vida para saborearla del todo, porque no hay de otra. No hay vidas extras. Esto no es Mario Brothers. No es un videojuego. No tienes vidas extras. Tienes esta. Si no la llenas de cosas, qué patético, ¿no? Entonces yo no creo que haya ese vacío existencial. Son preocupaciones burguesitas de gente bien comida y mal pensada. Ay, pobre de mí. Esta vida no tiene sentido, chico. Haz algo por ella, chico. Aprende a tejer. Macramé, ya, con eso ya le da sentido a tu vida, yo creo. Es esta intención constante del religioso de humillar al ateo, haciendo pensar que estamos intelectual, emocional, espiritualmente vacíos, y que es patética. Porque resulta que yo he descubierto que estoy mucho más vivo que muchos religiosos que conozco.